todos. Estamos hoy para escuchar una conferencia no solo de un filólogo, sino al mismo tiempo concurren en él una serie de cualidades importantes que lo inclinan hacia el arte. Tenemos a Manuel Guerrero Cabrera, que no solo es un poeta, también es un buen pregonero, además tiene alma de historiador, y si eso fuera poco, al mismo tiempo es un apasionado de la historia del arte. Con eso podría resumir de forma profesional, de forma técnica a Manuel. Pero al mismo tiempo, si grande es en su aspecto como profesional, como docente, como maestro, como persona y como amigo, todavía es mucho más grande. Como van a comprobar, la labor de detalle y de ciencia es grande. Y sin más, les presento y les dejo en las mejores manos para que disfruten del arte y además del arte de un dulcentino durante esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la agrupación de cofradías por haberse acordado de Francisco Hurtado Izquierdo. En 2019 se cumplieron 350 años de su nacimiento y, salvo algún artículo de prensa, poco más, es cierto que pasó bastante desapercibido. Así que, insisto, como lucentino y como amante o aficionado al arte, muchísimas gracias por tener en cuenta a este artista lucentino. También gracias por haber considerado que yo soy la persona adecuada para dar esta conferencia. Sé que hay expertos que podrían hablar con más claridad y con mucho más detalles sobre esta figura del barroco, pero bueno, he aceptado el reto y espero hacerlo bien. Y por ello, como se indica en el título de la conferencia, es una aproximación. Vamos a encontrarnos con él, vamos a conocerlo. En algún momento puede ser que profundice, pero lo fundamental es que esto sea una aproximación a la obra y algunos aspectos vitales de Francisco Hurtado. Y para ello he contado también con asesoramiento. He contado con la ayuda de don Manuel García Luque, profesor de la Universidad de Sevilla, doctor por la Universidad de Granada, cuya tesis doctoral trató sobre Pedro Duque Cornejo, uno de los artistas que participaron y colaboraron con Francisco Hurtado en varias de sus obras, como veremos en esta tarde. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Pero no quiero que nos vayamos al lugar de nacimiento, no quiero que nos fijemos ahora mismo en esa fecha, sino en otra, concretamente la del 19 de enero de 1705. 19 de enero de 1705. Francisco Hurtado tiene 36 años y llega a Granada. Allí ha sido requerido o llamado por el arzobispo don Martín de Ascargorta. Y nada más llega a Granada, le llevan para que vea el edificio que utilizan como sagrario, que en la imagen está un poquito más en negrita, que es lo que quedaba de la antigua mezquita de Granada. Así que lo llevan allí, claro, le dirían que tienen muy buenas referencias de él y que ¿qué propone? A don Francisco lo alojan en la casa del racionero de la catedral, un cargo del cabildo catedralicio, que se llama Juan Rico. Él se encierra en un cuarto y podemos imaginarnos cansado de ese viaje de Córdoba a Granada, pero motivado por la oportunidad que se le presenta para poder demostrar su valía, pensando en todo lo que ha aprendido, en todo lo que ha vivido para encontrarse en ese momento
sintiendo ese frío de enero de Granada que cala hasta los huesos, para que podamos hacernos idea de la genialidad de Francisco Hurtado, en menos de 24 horas presentó sobre plano el alzado y los comentarios de lo que sería el nuevo sagrario de la catedral. Y no solo eso, he dicho que llegó el 19 de enero a Granada, pues el 22 de enero fue nombrado maestro mayor de la catedral. Luego volveremos a esto. Ahora creo que sí es el momento adecuado para que hablemos de que Francisco Hurtado nació en Lucena el 6 de febrero de 1669. El día 10 fue bautizado con el nombre de Francisco Guillermo y sus padres fueron Diego Hurtado Izquierdo e Isabel Fernández de Hermosilla. Y su padre, Diego Hurtado, era maestro albañil. Esto nos da una idea muy significativa, muy valiosa, de que Francisco, desde pequeño, desde que tenía uso de razón, había estado en contacto con el mundo de la construcción en Lucena. Sabía cómo había que tratar los materiales, sabía cómo trabajaban los albañiles, cómo planteaban la obra los maestros, incluso qué función tenían los artistas. Todos los críticos y estudiosos de Hurtado Izquierdo coinciden en que el oficio de su padre fue determinante para motivar su carrera, pero que pesó mucho el ambiente artístico de la Lucena de finales del siglo XVII. Y es que también coinciden que a la hora de hablar de su etapa de formación en nuestra localidad, aquí en Lucena, se le relaciona con tres nombres, con tres artistas. Uno muy conocido, Leonardo Antonio de Castro, al que luego volveremos más adelante. También con Alberto de Guzmán y con Juan Trujillo. Y precisamente con Juan Trujillo estuvo trabajando en el edificio que tenemos aquí al lado, la iglesia de San Martín o de la Agustina. De San Martín o de la Agustina. Cuando nació Francisco Hurtado en el año de 1669, Juan Trujillo ya tenía diseñada la planta, una planta elíptica muy original que luego en el futuro le inspirará otras obras, como veremos. Y parece ser que su sello personal, donde pudo haber participado con seguridad, es en las portadas. Y concretamente en esta que vemos en la imagen, ¿no?, la principal, encontramos un elemento muy de gusto de Francisco Hurtado, que es la columna salomónica, que es esa columna que se gira sobre sí misma, o llanamente dicho, se retuerce, ¿no? Esa es la columna salomónica, tan del gusto de Hurtado como encontraremos. También en Lucena parece que participó en el retablo del santuario de Nuestra Señora de Araceli, una obra que fechada en torno a 1695, de Asisclio Muñoz, en que colaboraron varios artistas. Y uno de ellos, pues, fue Francisco Hurtado. De nuevo encontramos ese elemento de la columna salomónica y también la decoración de motivos vegetales, algo que también será muy del gusto de Francisco Hurtado. Él tendría predilección por la hoja de acanto, pero lo que nos interesa en esta obra en la que participó en Lucena es que en su etapa de formación ya veremos que hay elementos que le inspirarán las obras del futuro. Él conoce bien, como he dicho, el mundo de la construcción de la localidad. Así que para su primera obra en Córdoba, que es retablo de la iglesia de San Pedro de Alcántara, él va a realizar ese retablo, como se puede apreciar, con mármoles de varios colores, polícromos. Y para ello contará con la cantería de dos lucentinos, de Juan Navaja y Toribio de Bada. Ya en esa fecha, en 1695, Hurtado se ha trasladado a Córdoba. Lo encontramos en 1696 realizando el cuerpo alto superior del retablo de la iglesia de San Lorenzo, junto al maestro ensamblador Juan del Río.
y este retablo, por desgracia, hoy está desmontado, de tal manera que, bueno, en San Lorenzo se puede ver el retablo pues, por parte, ¿no? Está desmontado y no he creído conveniente poner ninguna imagen por eso. Seguimos en años relativos. En 1697 ocurre algo importante en su vida, y es que es nombrado maestro mayor de la Catedral de Córdoba, con un dato curioso de que su salario era de 24 fanegas de maíz al año, que parecía estar bastante bien. Y llegamos a 1698. En 1698 comienza lo que será una de sus obras principales, la sacristía de la nueva Catedral de Córdoba, que hoy se conoce con el nombre de Capilla del Cardenal Salazar o de Santa Teresa. Sobre esta sacristía nueva de la catedral, pues resulta que es toda una apuesta artística llena de originalidad, comenzando por la estructura octogonal de 8 lados y sobre todo el uso del espacio y de la iluminación, que procede de esos 8 ventanales que podemos ver en la imagen que están en la base de la cúpula. Como vemos en la imagen de la izquierda, es la base de la cúpula o tambor. Es el sistema de iluminación que utiliza Hurtado y que también otros rasgos muy llamativos y originales fueron el uso de las yeserías y el zócalo de mármoles rojizos y negros que contrastan con la pared blanca. Y el uso del zócalo es muy llamativo porque probablemente estamos ante uno de las primeras muestras del zócalo de mármol en Andalucía. Al parecer tiene una influencia italiana y me comentaba Manuel García que en Italia era lo normal que llegara hasta casi el techo, ¿no? Hurtado prefiere utilizarlo como contraste con la pared y luego veremos que lo volverá a aplicar en otras obras. Y bueno, también otros artistas lo imitarán o se inspirarán en ellos, como encontramos en muchos templos, no solo de Lucena, sino de nuestra tierra. Para completar la obra contará con 2 artistas sobresalientes del barroco, José de Mora para la escultura y para la pintura con Antonio Palomino. Sin duda fue una obra que llamó la atención por su originalidad y que le hizo importante dentro del mundo artístico del momento. También realizó las escaleras que llevan a la crista, que son las 2 imágenes que hay al lado, la crista arriba y la escalera. Y es que en esta de la escalera Hurtado también realizaría varias, como la del santuario de la Fuensanta en Córdoba o la del Palacio Ducal del Carpio. Y todo esto, igual que otras obras que realizará en Córdoba, será gracias al mecenazgo del Cardenal Salazar. En Córdoba hay múltiples obras que firma, por ejemplo, el Hospital del Cardenal Salazar, que hoy funciona como Facultad de Filosofía y Letras, o la bellísima Ermita de la Alegría, que está en el centro de Córdoba y que, como podemos apreciar, también tiene una planta elíptica, probablemente inspirada por su primera obra o etapa de formación con Juan Trujillo aquí en la Agustina. Otras obras que se le atribuyen en Córdoba, por ejemplo, por citar algunas, la Capilla de la Asunción del Instituto Góngora, el Oratorio de San Felipe Neri o la Iglesia de la Trinidad. También trabajó en la provincia, hemos mencionado el Carpio, también en Benalcázar, en Montoro y en Priego. Y es la primera vez que nombramos Priego. Priego va a ser muy importante en su vida y bueno, para esta etapa nos interesa decir que en Priego trabajó en la iglesia de San Juan de Dios, comenzará durante su etapa cordobesa a realizarla, y que en 1699 se casará con una prieguense, doña María Ana de Escobar, cuyo padre sería regidor de la localidad y una persona muy influyente. Y ahora sí, llegamos al momento con el que abrimos esta charla, esta conferencia. Francisco Hurtado está en enero de 1705 en Granada. Presenta el proyecto del Sagrario de la catedral, que, bueno, aquí vemos el plano de respecto a la imagen de la antigua que quedaba de la antigua mezquita, pues presenta una solución, mejor dicho, de planta cuadrada,
de cruz griega, es decir, es la cruz que tiene los lados iguales. Y hace un uso inteligente del espacio, porque para completar ese rectángulo, pues lo emplea para celdas, para la sacristía y para otras dependencias. Bueno, como decía y dije al principio, presenta el proyecto del sagrario de la Catedral de Granada y es nombrado maestro mayor de dicha catedral. En las actas capitulares del archivo de la Catedral de Granada se recoge el nombramiento y dice así, voy a leer un fragmento. Acordóse nombrarle por maestro mayor y que cuanto antes empiece la obra respecto de estar de orden del arzobispo haciéndose el derribo del sagrario antiguo y descombrando totalmente el sitio donde se ha de fabricar la nueva planta. En 22 de enero de 1705 se dio cuenta de que el arzobispo proponía para maestro del sagrario a Francisco Hurtado, maestro que hasta el presente lo ha sido de la de Córdoba. Acordóse que así se hiciera y se le señalara el mismo salario que había tenido don José Granado, maestro mayor que fue de la obra. Bien. Hay un apunte, un aspecto que no sucede como indican las actas capitulares del archivo de Granada, y es que él no renunció a su maestría mayor de Córdoba. Él intentó compaginar la de Córdoba y la de Granada y digamos que no le fue tan bien como él hubiera querido, porque él seguía residiendo en Córdoba, controlaba mucho, seguía muy bien la obra allí y a Granada la visitaba con menos frecuencia. Como habréis escuchado, porque lo he leído, se derribó lo que quedaba de esa antigua mezquita que se utilizaba como sagrario, se descombró y empezaron las obras. Y como iban bastante lentas y además surgieron problemas económicos de financiación, al final resultaron que se paralizaron cuando estaban terminando la crista, ¿no?, la parte inferior. Pero bueno, él siguió trabajando en Granada, era maestro mayor de Granada. Y otras obras que realizó allí es, por ejemplo, el retablo de Santiago de la Catedral. Y es muy importante este retablo dentro de la historia artística de Granada, puesto que supone el primer uso del estípite, que es la imagen que tienen ustedes a su derecha, que está Santiago, pues a los lados tiene una especie de pilastra que termina con una figura de pirámide o triángulo invertido. Eso es el estípite. Es la primera vez que se usa en Granada y lo hace Francisco Hurtado. Él no inventó el estípite, ¿de acuerdo? Simplemente lo llevó a Granada. Luego, por supuesto, se repetiría y lo encontraremos en muchísimas iglesias no solo de Granada, sino de la provincia. Pero Francisco Hurtado es el primero que lo utiliza en Granada. También en el retablo tiene esas decoraciones vegetales tan del gusto de él, la hoja de acanto, se puede apreciar en la parte superior de esos estípites, que es casi como un sello de identidad de su obra. También realizó en Granada, en la catedral además, los púlpitos, en 1713. Seguía un modelo italiano que le había proporcionado el cabildo de la catedral y él quiso modificarlo, hacerlo un tanto a su gusto, y esto le acarreó algunas diferencias con el cabildo que ya empezaron a ser bastante tensas. Pero bueno, lo importante es que en Granada pudo desarrollar la mejor de su obra, y esta es el sagrario del monasterio de la Cartuja de Granada, una obra de la que se hizo cargo en 1709 y que finalizó en 1720. Antonio Bones Correa, que es un historiador, un estudioso del arte y de Hurtado, llama al artista lo llama un presentador de juegos de magia. Manuel García lo llama un director de orquesta. Y yo creo que tiene cosas de ambas facetas, las conjuga muy bien. Cuando decimos que es un mago, un presentador de juegos de magia, es que Hurtado crea un conjunto unificador de espacio y de decoración. El sagrario, que posee una planta cuadrangular, tiene una cubierta sobre pechina. Las pechinas es el espacio que queda entre la cúpula del techo y, digamos, su conexión con la pared, con la esquina de la pared. Destaca por el uso de la luz y del contraluz. El arriesgado diseño de los mármoles
no solamente en la pared, sino también en la solería, y el uso de yeserías doradas y también otros aspectos plásticos como la escultura y la pintura. En el centro colocó Hurtado ese tabernáculo fantástico que vemos, que destaca por el uso de los mármoles negros y rojos. Decía Bonet Correa: la idea de Santa Santorum entraña, pues, un misterio, un aislamiento que Hurtado amplifica y lleva a sus consecuencias al límite, interponiendo entre el adorador y el amado una barrera que, sin embargo, no es inaccesible. No es obstáculo para la vista, para el goce distante y velado de lo inaccesible y sobrehumano. Con esto de que no es obstáculo se refiere a que Hurtado había construido a los lados del sagrario dos habitaciones contiguas a un nivel inferior para que los cartujos, los monjes, a la hora de rezar, no perdieran ningún detalle de esos juegos de luces, de esos juegos decorativos, de colores. Y lo podían ver a través de una especie de ventanales que tiene esa forma circular que vemos en la parte izquierda. Aquí otro detalle, en este caso de las pinturas del techo, porque Manuel García decía que era como un director de orquesta, ¿no? Director de orquesta a la hora de poder trabajar con grandes artistas. Para la pintura volvió a contar con Antonio Palomino. Y en la escultura con José de Mora y con Pedro Duque Cornejo. Hay un detalle del tabernáculo y del suelo, bueno, esos juegos del mármol de colores rojo y negro. Hurtado no quiso cobrar su honorario de arquitecto en esta obra, así que los cartujos le recompensaron con el cargo de alcabalero de propio arbitrio en Priego de Córdoba. Volvemos a citar Priego de Córdoba. Y es que él se instalaría allí definitivamente en 1713, de tal manera que podía llevar mejor no solamente la obra de la que era responsable en Córdoba, sino también la del sagrario de la Cartuja. Pero antes de acompañarle a esta localidad, hemos de irnos fuera de Andalucía, concretamente al monasterio del Paular, en Rascafría, Madrid. Los cartujos del Paular tenían mucho conocimiento de primera mano de lo que se estaba realizando en Granada y de la innovación y originalidad que suponía. Así que no dudaron en contar con el mismo maestro, con el mismo artista, con Francisco Hurtado, para que le hiciera el sagrario en el Paular. Una obra que comenzó en 1718, cuando ya se estaba terminando la de Granada, y que terminaría en 1728, ya con Hurtado fallecido. En esta ocasión, Francisco Hurtado plantea dos espacios. Por un lado, el sagrario, que tiene planta de cruz griega como la que propone la iglesia del Sagrario de Granada, el sagrario de la Catedral de Granada, y otro espacio que se llama el transparente, más pequeño, en forma de octógono, o sea, con 8 lados, como la sacristía que había propuesto para la Catedral de Córdoba. Son dos espacios independientes, pero unidos por esa puerta que apreciamos en la imagen, una puerta calada, con colores dorado y rojo, en el que de nuevo se juega con la luz. Es abundante en la planta de cruz griega, en el sagrario, y en cambio es menor porque entra desde la base de la cúpula sobre el tabernáculo en el transparente. De nuevo Hurtado jugando con las luces. Aquí se puede apreciar también mejor, ¿no?, cómo cae la luz directamente sobre el tabernáculo. El juego de luces forma parte de esa magia de la que hemos hablado antes y que era muy original para la época. Como el tabernáculo, como he dicho antes, la obra se terminó en 1728. Hurtado falleció 3 años antes, en 1725, y los cartujos tuvieron una muy buena decisión, y es que fueran los discípulos de Francisco Hurtado quienes terminaran la obra. Y así el tabernáculo, por ejemplo, fue obra de Teodosio Sánchez de Rueda, uno de sus discípulos. También trabajó en la obra Vicente Asero, que
hizo el proyecto de la Catedral de Cádiz, él fue el maestro que comenzó la obra de la Catedral de Cádiz. También, entre otros artistas, volvió a contar con el pintor Antonio Palomino y con Pedro Duque Cornejo para la escultura. Y ahora sí, es el momento de que acompañemos a Francisco Hurtado a la última etapa de su vida, que fue en Priego de Córdoba, en la vecina localidad de Priego. Recordemos que allí se casó en 1699 con Mariana de Escobar, que durante su etapa cordobesa empezó a trabajar, mejor dicho, la terminaría más tarde, la iglesia de San Juan de Dios, que en 1713 se trasladaría a vivir allí y que sería nombrado administrador de la alcabala, propio y arbitrio de Priego. Un trabajo que además le dio muchos quebraderos de cabeza y con el que no se sentía cómodo. Cuando está en Priego, se instala en Priego, allí se reencuentra con otro de sus discípulos, con Jerónimo Sánchez de Rueda, hermano de Teodosio, del que realizó el tabernáculo, que ya llevaba algún tiempo en Priego. Y entre los dos empezaron a trabajar en distintas obras, incluso Hurtado sería el fiador de las obras que se le encargaban a Sánchez de Rueda. Pero sin duda la mejor decisión, lo que mejor hizo Hurtado en Priego fue fundar un taller. Los críticos han llamado a los artistas que han salido de ese taller de Hurtado la escuela de Priego. Y entre ellos, por citar algunos, pues Juan de Dios Santaella, autor de la iglesia de las Mercedes, que es la iglesia que vemos en la parte inferior a la izquierda, o Francisco Javier Pedraja, autor de ese fantástico sagrario que hay en Priego, que es la imagen que queda a la derecha, Remigio del Mármol y muchos más. Y no sigo porque si no ya nos desviamos de lo que es la obra de Hurtado. A mí me gusta poner como ejemplo de cómo los discípulos han recibido la herencia de ese maestro que es Hurtado en la capilla de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba. Como veis, la fecha es posterior a la muerte, de nuevo, 1731, y se acaba en 1760. Se atribuye a Jerónimo Sánchez de Rueda la planta, pero sobre un proyecto que ya había planteado y que Hurtado izquierdo y que posteriormente Sánchez de Rueda modificaría. Las yeserías son obra de Juan de Dios Santaella y en el retablo participarían Remigio del Mármol y también Francisco Javier Pedraja. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo el maestro, las enseñanzas del maestro son recibidas por los discípulos y puestas en práctica. Y ahora sí, finalmente, Francisco Hurtado fallece el 30 de junio de 1725 y es enterrado en la iglesia de la Asunción de Priego de Córdoba. Pero habíamos dejado algo sin terminar. Se habían quedado paralizadas las obras del Sagrario de Granada. Pero si vamos a Granada, encontramos que está terminado, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, las obras se retomarán en 1717 y pondrán al cargo a otro lucentino, a José de Bada. José de Bada, para que nos hagamos una idea de lo genial que es, del artista tan grande que es, seguro que todos conocemos esa maravillosa iglesia que es San Juan de Dios, que está en Granada. Él es responsable, de tal manera que nuestro San Juan de Dios, que hay en Lucena, está atribuido también a José de Bada, porque por medio está Fray Alonso de Jesús Ortega, lucentino, que fue, digamos, el promotor, ¿no?, de ambas obras. Y ya me estoy desviando de nuevo mucho de que hablemos de Hurtado. José de Bada recibe los proyectos de Hurtado y él, pues cuando lo ve, acomete una serie de reformas. De él es la crítica de que Hurtado creía que las piedras eran tan ligeras como los pensamientos. Quizás Bada olvidara que, al igual que a él mismo, pues había estado en contacto con el mundo de la construcción desde pequeño. José de Bada era hijo de un cantero además que trabajó en Lucena. Y entonces cuando le llega la obra, el proyecto, ¿no?, del Sagrario, él hace algunas reformas. Una de ellas se ve muy visualmente porque es en la portada. Él emplea unas columnas sobrias, ¿no?, más clásicas.
Hurtado tenía proyectado colocar columnas salomónicas que hubieran tenido un mayor impacto visual. Incluso en el interior echamos en falta esos juegos de luces o de colores tan propios de Hurtado que hemos visto en los sagrarios del Paular o de Granada, de la Cartuja de Granada, perdón. Pero bueno, él quería, al fin y al cabo, tener su sello personal y marcar una distancia, ¿no? Era, digamos, su principal rival en Granada. Y no quiero terminar sin volver a Lucena. Al principio mencioné a Leonardo Antonio de Castro. Y es que los críticos dicen que podía haberse formado con él, que quizás se había formado con él. Pero lo que sí está claro es que Leonardo Antonio de Castro seguía muy de cerca la obra que había planteado Hurtado, estaba al día de la originalidad que suponía todo lo que él había aportado al barroco, de tal manera que él empieza a utilizar elementos que Hurtado había puesto en valor. Por ejemplo, la iglesia de la Purísima parece inspirarse en la planta de la Purísima, parece inspirarse en la de San Juan de Dios de Priego. La iglesia de Santa Ana, cuya portada está hoy en Córdoba, en la foto de la izquierda, emplea columnas salomónicas que serían muy del gusto de Hurtado. Incluso el juego de luces que Leonardo Antonio nos ofrece en este espléndido sagrario que tenemos aquí, seguro que hubiera sido muy del gusto de Hurtado izquierdo. Así que cuando viajemos a Córdoba, a sus pueblos, a Granada, a sus pueblos, incluso en Málaga o Sevilla y sus pueblos, muchos de los elementos decorativos, muchos de los elementos barrocos, la iluminación, los juegos de iluminación, pues se deben su puesta en valor, se debe sobre todo al ingenio de un lucentino, de Francisco Hurtado, hijo de un albañil, maestro mayor de 2 catedrales, que proyectó su trabajo fuera de Andalucía, que fue nombrado también capital del tercio de Granada e ingeniero mayor de Andalucía, que demostró ser un buen maestro, como podemos apreciar en la obra de sus discípulos, que es Priego. En 2025 tendremos una nueva oportunidad para encontrarnos con su obra y espero que Lucena se acuerde de él y le dé el sitio que merece, porque estamos hablando de una figura trascendental del barroco andaluz, de un renovador del lenguaje artístico del barroco, del artista más importante que ha dado Lucena. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la agrupación de cofradías por haber tenido la amabilidad y gentileza de facilitar esta conferencia. En segundo lugar, felicitar a Manuel Guerrero por su excelente conferencia a una altura que seguramente no seremos los que venimos a continuación capaces de superar. Teología, arte y filosofía. 3 disciplinas complicadas para hablar en 30 minutos, pero vamos a intentarlo. Con que nos quedemos con 3 ideas será suficiente. La teología y la filosofía han sido hermanas que han estado a la greña durante 2000 años. A la greña. Se quieren, pero discuten. Por eso, desde un principio, Tertuliano dijo: ¿qué tiene que ver Atenas, la razón, pensamiento, con Jerusalén, con la fe? Pues bien, 2000 años después, sigue vigente esas palabras. Y la situación es muy parecida a la que nos dice el cardenal Pedro Damián alrededor del año 1000. Fíjense ustedes qué ejemplo, qué sutileza tan importante nos pone. La filosofía es como una cautiva y nos coge el derecho de guerra de los judíos y nos dice: mire usted, cuando nosotros queremos acoger a esa cautiva y tenerla como esclava y posterior esposa, primero, ojo, la cautiva es la filosofía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortarle, evidentemente, todos aquellos cabellos que le sobran, porque son las teorías innecesarias. Luego, las uñas.
que son los mitos, las fábulas paganas. Y a continuación, despojarlas de las vestiduras viejas. ¿Por qué? Porque esos son los mitos. Y luego, si ya queremos desposarlas, lo haremos. Pero ojo, siempre caminará detrás de la señora. ¿Y quién es la señora? La fe. Pues bien, esa es la situación todavía actual. Ahora tendríamos que intentar definir lo que es la teología, que no es fácil. Pero podemos acudir a Paul Tillich, teólogo francés. Y él nos dice, fíjense, que la teología es la interpretación a través de un método de los contenidos de la fe cristiana. Así en frío nos puede resultar bastante complicado de digerirlo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el contenido de la fe cristiana? ¿Cuál es su núcleo? Pues muy fácil. El acontecimiento de Jesús, el Cristo. Y eso nos obliga a ir al origen de la teología. Se van a sorprender. Acudamos al primer evangelio, al más antiguo, al de Marcos. Versículo 15. Pilato, ¿lo conocen? Imagino que sí. Fíjense, porque los romanos eran muy sutiles, fíjense qué pregunta realiza. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Qué está diciendo? Pues nos está diciendo, ¿tú quién eres? Fíjense qué pregunta. Como decía Martin Heidegger, lo importante es la pregunta. Pues bien, aquí nace precisamente la teología. Aquí nace una de las ramas apasionantes de la teología, que será la cristología, que derivará en el Jesús histórico. Pero antes de abordarlo, no abandonemos todavía a Pilato, porque todavía hay un hecho trascendental que a veces pasa desapercibido y no nos damos cuenta. Todavía estamos en el mismo versículo. Pues bien, se produce un hecho fundamental, que es una elección entre Jesús y Barrabás. No tengo que olvidar lo que significa Barrabás. Apunten, Barrabás es hijo del Padre. Interesante. Pues bien, esto nos traslada más atrás, a un filósofo que se llamaba Parménides. Parménides hizo un poema, y hablaba el poema de dos vías. Una vía, que era la de las opiniones de los mortales. Ahí hablaba de astrología, de los cuerpos, de la constitución del hombre, de lo superfluo, de lo aparente, de lo que percibimos. Y luego había otra vía, la vía de la verdad, la vía del ente, de lo que es el ser, de lo eterno, de lo perfecto, de lo inmutable. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Porque usted está hablando de Pilato y de... Pues bien, Jesús es la vía de la verdad. Barrabás es el hombre, que es el camino de las opiniones. Aquí tenemos otro dato importantísimo. Jesús, que es la verdad, que representa la verdad dentro del contenido cristiano, no es elegido. El hombre elige a Barrabás, elige la opinión, la mentira, lo aparente. Y esto tiene otra significancia. Ustedes recuerdan ese grito de Dios mío, Dios mío. No es de Jesús. Ese grito
no es de Jesús, sino Jesús está escuchando, está susurrándole a su corazón el hombre, porque es el hombre que le está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué he elegido yo la opinión, la mortalidad, y no he elegido la verdad? Porque ese es mi destino. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tanto la filosofía, tanto la teología, al final van buscando la verdad, van buscando ese ideal llamado Dios, llamado ente, llamado ser. En eso tienen coincidencia. Pero les decía que a partir de este momento estaremos 2000 años preguntándonos quién es Cristo, quién es Jesús. Pues bien, en la Ilustración acontece algo interesante. Durante la Ilustración se dará el desarrollo, la investigación, el interés por la persona de Jesús, dando lugar a lo que es el Jesús histórico. ¿Y qué es lo que acontece en este momento? Que ese estudio, al final, lo que nos ha interesado es la persona, sus gustos, sus deseos, qué es lo que opinaba, qué es lo que hacía. Bien, su parte humana. Y ojo, hemos derivado en algo que se llamaba teología de la liberación. Pero ¿cuál era el problema de la teología de la liberación? Tenía una parte buena, que es que Jesús lo identificaba con los más débiles, con las personas sin techo, sin hogar, pobres, desvalidos, indefensos. Pero tenía un defecto, y así lo puso de manifiesto Ratzinger. Jesús, el Maestro, el Salvador, el Redentor, no va a cambiar este mundo. No. Su promesa es la de otro mundo. Jesús no es un revolucionario que va a sustituir un sistema político económico por otro. No. Jesús, su promesa es la de un nuevo reino, que además dice, no es de este mundo. Pues bien, ¿qué le pasa al Jesús histórico? Pues una cosa muy simple. Como dice Schweitzer, con la investigación se consigue ver una figura en movimiento, humana, que viene hacia aquí, que nos ilusiona, que ha conseguido desligarse del dogma religioso, de esa roca que lo tenía atenazado, y se dirige hacia nosotros. Pero claro, qué sorpresa cuando pasa de largo y vuelve a su época. ¿Por qué? Porque no podemos sacarlo de su contexto. Ahí está el secreto del acontecimiento de Jesús, el Cristo. Pues bien, regresemos con él. ¿Qué es lo que empiezan a discutir los padres de la Iglesia? Bueno, pues los padres de la Iglesia, aunque a ustedes les parezca extraño, empiezan a discutir qué naturaleza tiene, si es humano, si es divino, si es mito, ¿qué es lo que es? Pues tardan 3 siglos, 3 siglos para empezar a ponerse de acuerdo, y 4 para llegar ya a una conclusión. En el concilio de Calcedonia dirán: Jesús es perfectamente divino, es perfectamente humano, dispone y participa de las 2 naturalezas. Ojo, las tiene juntas, no están mezcladas, no se pueden separar, y tiene las 2 condiciones. Recuerden lo que nos decía Baruch Spinoza, todo lo contrario, que solamente había una sustancia, la que se concibe y la que es concebida por otra. Bien, pues en este caso Jesús participa de esas 2 sustancias, humana y divina. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta esta historia con relación al arte? Es una pregunta legítima.
Pues bien, por una cosa muy simple. Recordarán ustedes que los judíos tenían prohibido hacer imágenes de Dios y todo lo que estuviera relacionado con él. ¿Correcto? Hombre, sabemos que en el Antiguo Testamento se escuchaba, se veía la nebulosa, el Arca de la Alianza, son símbolos de representatividad. Pero dejemos eso. No podíamos pintar el rostro de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que desde Calcedonia se le da su condición humana y a partir de ese momento se convierte en el Dios visible, y convirtiéndose en el Dios visible ya sí lo podemos reflejar en retrato. Interesante, ¿eh? Lo que puede dar lugar a un cambio doctrinal. Pues eso es lo que acontece. Pero no se crean que el camino fue sencillo, ¿eh? Todo lo contrario. Camino ni antes ni posteriormente fue fácil. Aunque San Basilio, aunque San Gregorio Magno, que nos decían que esas pinturas servían como un efecto pedagógico para evangelizar a aquellas personas que no sabían leer, no se crean que no se rompieron esculturas, que no se rompieron retratos, todo lo contrario. Por lo tanto, hemos partido de una prohibición absoluta con raíces judías de representación a poder hacerlo. Pues bien, ahora les voy a sugerir que presten un poco de atención en lo fundamental, que es la segunda parte de la fenomenología, la relación que tiene la fenomenología con esto. El Verbo encarnado, Evangelio de San Juan. El Verbo encarnado es fundamental. ¿Por qué? Pues le voy a decir. Hay un teólogo, que es Michel Henry, que nos dice, y esto es importante, una cosa es el cuerpo. El cuerpo no siente, no ama, no desea, no experimenta nada. Pero la carne sí. La carne desea, ama, experimenta. En la carne hay una conciencia de vivencia. Y por lo tanto, esa carne es la que yo puedo investigar y experimentar. Bien, le he hablado de la fenomenología. Esto es un método que Helmut Husserl pone en práctica. Y para que lo entendamos, para él, lo importante es lo que se manifiesta y cómo se manifiesta. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Pues miren ustedes, su filosofía habla de aparecer, de manifestarse, de revelarse, de descubrirse. Parece que estamos hablando de teología, ¿no? Es curioso. Pues bien, gracias a que ha habido una aparición, Jesús, el Cristo, en carne, podemos experimentarlo. Y Él, al mismo tiempo, puede experimentar. Pues bien, ¿qué acontece en el gótico? En el gótico, Jesús, el arte, porque el discurso estético va a estar irremediablemente unido al dogma teológico, no lo olviden ustedes, en el arte sacro. No lo olviden, que es muy importante. Es decir, el arte no va a ser independiente, el arte va a tener que sujetarse a una serie de cuestiones dogmáticas. Pues bien, ¿por qué nos centramos en el gótico? Dejamos atrás el románico. El románico se fundamentaba sobre todo en un idealismo platónico. Se buscaba el ideal, la idea. No era realista. El gótico va a ser realismo puro,
va a ser Aristóteles, va a ser Santo Tomás de Aquino. Y eso nos va a permitir un hecho fundamental, que lo vamos a ir descubriendo tanto en la escultura como en la pintura. Y es lo siguiente: Jesús, al hacerse carne, va a experimentar lo mismo que el hombre. Y ustedes dirán, ¿y qué experimenta? Va a experimentar el dolor físico, va a experimentar el dolor psíquico y va a experimentar la angustia de la muerte. Por eso es tan fundamental analizarlo desde el punto de vista fenomenológico. Porque Jesús, al hacerse carne, sabe lo que padece el hombre, sabe lo que siente el hombre. Y ahí ha habido un abajamiento del Padre a través del Hijo, que le obliga a una obediencia, le obliga a algo más importante, a demostrar la humildad, pero le obliga todavía a un regalo mayor, a donarse a sí mismo, porque se ha donado. Pues bien, todo esto que sí podemos ver, que sí podemos palpar, se va a reflejar en el arte, y sobre todo en el arte gótico. Y vean ustedes qué interesante, porque me lo va a traer a través de la mano de unos señores que van a dejar huella, que son los monjes, las órdenes mendicantes, San Bernardo, San Francisco de Asís, que van a promulgar la humildad, van a promulgar la pobreza, van a promulgar la obediencia, la penitencia, que serán unos de los artífices de lo que hoy conocemos como cofradías de penitencia y de pasión. Ellos van a fomentar ese arte. Habrá que diferenciar entre Oriente y Occidente. Nosotros no tenemos realmente un rostro fijo, como le sucede al cristianismo oriental, que sí tienen casi un retrato. Nosotros en Occidente no lo vamos a tener. Vamos a tener unas pautas, vamos a tener unos símbolos, vamos a ver ese modelo siríaco, vamos a representar a Jesús varonil, vamos a representarlo desde un punto de vista humano, realista. ¿Por qué? Porque es la verdad. Bien, y ahí los artistas, fíjense, que sean poetas, sean pintores, sean escultores, en cierta forma, además del realismo, buscan la verdad. En eso va a consistir el gótico. Y como no quiero cansarles, voy a terminar con un experimento. Imagino que conocerán el cuadro de Goya, El perro. Pues bien, para que no lo conozcan, este cuadro tiene una textura marrón, como la tierra, amarillenta, y abajo se ve como una cabeza saliendo, temerosa. No sabemos si está temblando, pero lo que sí se aprecia es que está mirando hacia arriba. Pues fíjense, yo voy a partir ese lienzo a la altura de la cabeza del perro. Y me voy a otro lienzo, mucho más posterior. En este caso, su autor se llama Salvador Dalí. El Cristo de San Juan de la Cruz. Imagino que lo conocerán todos ustedes. Para que no lo conozcan, este Cristo está suspendido en el abismo. No se aprecia ningún clavo, no se aprecia ningún síntoma de sangre, ningún síntoma de sufrimiento, ningún latigazo, nada de nada. Este Cristo está arriba, al lado de una cruz. Y parece que está siendo visto desde la perspectiva superior.
Evidentemente, parece que es el Padre el que lo está viendo. Pues bien, ahí hay un triángulo perfecto entre la cruz y su cuerpo. Hay una circunferencia perfecta entre su cabeza que no se distingue su rostro. Eso es pura metafísica. Pues voy a sustituir, porque se lo he dicho antes, a la figura de la barca y el mar y voy a poner al perro. Pues bien, hemos pasado en el arte gótico de ser realistas, de ese sufrimiento, de esa teología de la carne, hemos pasado en la actualidad a una teología espiritual, donde nos planteamos algo más que la carne. Por lo tanto, Balthasar y Ratzinger están creando una teología donde nosotros, en el arte, ya no vemos el realismo, ya vemos la espiritualidad. Por lo tanto, y no les quiero cansar más, aunque la teología sea una hermana díscola de la filosofía, se necesitan. Y cuando ustedes aprecien un cuadro, una escultura o incluso una obra poética o literaria, no olviden que siempre hay un mensaje teológico detrás cuando se trata de arte sacro. Muchas gracias. Bueno, pues queremos tener un detalle con ellos, un recuerdo de esta conferencia que nos han ofrecido hoy en esta programación de actos culturales que estamos realizando a lo largo de estos 2 meses. Muchas gracias. Será en la próxima hora, ya que el tiempo va a acompañar por lo que hemos visto, y será el domingo único en la próxima hora a partir de la 1:15. Y gracias y buenas noches.